Eh, Bienvenidos y bienvenidas a nuestra primera sesión de coloquio de estudiantes del CIMAT y del DEMAT. Hoy tenemos el gusto de comenzar con Octavio y con Imelda. Y bueno, pues comencemos en nuestra primera charla. Entonces, déjenles platico un poquito Octavio. Octavio Arismendi Chegaray es originario de Cuernavaca, Morelos. Es un apasionado de la acuarela y las matemáticas. Obtuvo la licenciatura en matemáticas en la Universidad de Guanajuato, la maestría en la Universidad de Queens, en Canadá, y el doctorado en la Universidad de Saarland, Alemania. Su tesis de licenciatura ganó el premio Sotero Prieto y el doctorado el premio Eduard Martín Price. Y desde el 2015 es investigador en el CIMAT. ¿Estoy en lo correcto, Octavio? 2013. 2013, perdón. Gracias. Y ha realizado contribuciones en varias líneas de investigación de probabilidad libre y sus extensiones, tanto en aspectos analíticos como combinatorios, y recientemente en teoría espectral de gráficas, matrices aleatorias y gráficas aleatorias. Y hoy Octavio nos va a hablar de dónde están los átomos, la Universidad de las Variables Libres. Adelante, Octavio. Gracias. Pues muchas gracias por la invitación y por organizar este seminario de estudiantes, a Luis. Y bueno, hoy les voy a hablar de probabilidad libre. A lo mejor algunos ya escucharon. Déjenme poner mi temporizador. Y les voy a hablar de un resultado reciente que terminamos justo este año, que ahorita estoy de sabático. Terminamos con Guillem Sebron, Shen Jing y Roland Spice, que es mi asesor. Estoy muy contento con este resultado. Y entonces, antes de hablar de átomos y qué me refiero con universalidad, vamos a hablar de qué es probabilidad no conmutativa. Entonces, la idea de probabilidad no conmutativa, esto viene un poco de física cuántica, o la idea de formalizar la física cuántica y ver los observables en, desde el punto de vista probabilístico. Entonces, la idea es que uno tiene un álgebra, normalmente una álgebra de operadores, y un funcional lineal, que normalmente es un estado vector, pero bueno, en realidad eso no importa tanto porque no nos va a importar mucho la positividad hoy. Pero digamos que tengamos un funcional que es lineal y que manda la unidad del álgebra al 1. Entonces, nuestras variables aleatorias van a ser simplemente nuestros elementos del álgebra. Nuestra funcional la pensamos como una esperanza. Y usando la esperanza podemos definir una medida a través de sus momentos. Y la fórmula que hay que recordar es que una medida de probabilidad, el momento késimo coincide con el funcional en la variable aleatoria a la k. Entonces, ejemplos de probabilidad, espacios de probabilidad no conmutativos o espacios de probabilidad no necesariamente conmutativos, es un espacio de probabilidad conmutativo. Y la idea es, en lugar de tomarla nada más variables aleatorias, las tomo variables aleatorias complejas, nada más para que la álgebra sea compleja. Y pues el funcional es simplemente pues la esperanza, y nada más la extiendo linealmente, naturalmente. Te pido que sean variables reales acotadas para que esta funcional esté bien definida, pero pueda agarrar espacios L infinito menos. Otro ejemplo importante, que va a ser importante hoy, es el matrices. Pues tomo matrices de n por n y el funcional asociado es la traza. Y un poco la idea de hoy, bueno, de la idea de probabilidad libre, es que la traza y la esperanza se comportan de manera muy similar o análoga. Y otro ejemplo muy interesante es, en lugar de tomar la traza o la esperanza, las combino. Y aquí el álgebra que tomo son matrices con entradas aleatorias. En realidad puedo agarrar matrices con entradas en cualquier otro espacio de probabilidad conmutativo y nada más definir como la traza evaluada en el funcional anterior. Entonces, esta es como el funcional y es como la traza de la esperanza de mi matriz, o al revés, la esperanza de la traza. ¿Ok? Entonces yo les dije que para cada espacio de probabilidad y para cada
elemento de mi álgebra le puedo asociar una distribución o una medida de probabilidad. Y obviamente, si esto quiere generalizar la probabilidad clásica, pues debe contenerla de alguna forma o relacionarse. Y el ejemplo clásico que les dije primero, pues si agarro una variable aleatoria que es autoadjunta, eso es decir, que sea real, como las variables que conocemos, entonces la medida asociada a cualquier variable aleatoria, pues es simplemente la función de distribución que conocemos todos, que aprendemos de probabilidad 1. En el caso de las matrices, el funcional traza me da una medida que asocia a cada eigenvalor probabilidad 1 entre n. ¿Okay? Y esta es la notación delta de Dirac significa que tengo una masa de tamaño 1, y aquí divido entre n. Entonces tengo una masa de tamaño 1 entre n para cada eigenvalor de mi matriz aleatoria, perdón, matriz que sea autoadjunta. ¿De acuerdo? Este tipo de masas son los que llamamos átomos, y estos van a ser importantes. ¿Okay? Y también para una variable aleatoria, matriz aleatoria, con el funcional que les definí, puedo asociar una medida que la puedo escribir de esta forma, como una integral, pero en realidad no es tan importante. Básicamente lo que es importante es que está definida de forma única a partir de y aquí cometí un error porque aquí no es la traza, aquí es la traza, la esperanza de la traza. Esta puede ser, aunque sea una matriz aleatoria, la distribución puede tener densidad, o sea, absolutamente continua. Pero bueno. Y entonces, una cosa que aparece en esta teoría es que no solo existe la independencia clásica, sino existe algo que se llama independencia libre. Y esa es la base de esta teoría que se llama probabilidad libre. Y entonces, en este marco, ¿qué significa que dos variables aleatorias sean independientes? Entonces, normalmente es como que la probabilidad de X por la probabilidad de Y, de que X esté en A por la probabilidad de que Y esté en B, es el producto de las probabilidades, esos que sean independientes. Pero si las pusimos a esperanzas, es simplemente este tipo de factorización. Aquí lo hice para n variables, y lo que dice independencia en términos de mi funcional, si cambio esperanza por cualquier funcional, es simplemente que, uno, las variables aleatorias conmutan, y dos, si agarro variables aleatorias que estén en diferentes álgebras, o piensen en diferentes sigmas álgebras o sigmas álgebras independientes, entonces tengo esta regla de factorización. ¿Sí? Phi de A1 por A2 por AN es phi de A1 por phi de A2 por phi de AN. Ojo que aquí ya supuse que están en diferentes álgebras. Entonces, si tengo, por ejemplo, A1, A2, A1, como conmutan, me puedo escribir como A1 al cuadrado por A2, y ahora sí aplico esta fórmula de factorización. Siempre lo puedo poner de esta forma. Y entonces, obviamente, si quiero que esto generalice, pues si agarro espacios de probabilidad clásicos, que es el A1 con la esperanza, y tengo dos variables que son, digamos, estocásticamente independientes en el sentido clásico, pues son independientes en el sentido tensorial. Pero hay otros ejemplos, de hecho, así muy concretos, sin probabilidad, de matrices que son independientes en el sentido tensorial. Y esto es, si agarro una matriz de tamaño, digamos, n por n, y otra matriz de tamaño m por m, ambas las puedo encajar en un espacio más grande para convertirlas en variables aleatorias independientes, y nada más hago aquí el tensor con la identidad de un lado y del otro. Es fácil ver que estas cosas conmutan, porque el producto tensorial es entrada por entrada, y la identidad conmuta con B, y la A conmuta con I, y se puede ver que la traza cumple las mismas reglas. Ay, perdón. Y también puedo, aquí no definí este espacio, pero nada más quiero decir que uno puede hacer un espacio de problema conmutativo donde grupos, por ejemplo, productos cartesianos de grupos, sean independientes si me fijo en cada una de las marginales. ¿Okay? Y la idea de probabilidad libre es, en este último marco, que no voy a escribir muy bien porque no me da tiempo,
es cambiar productos tensoriales por productos libres. Entonces recuerdo que el grupo libre, o sea, tengo dos grupos, puedo generar un grupo más grande que es palabras en los dos grupos, con la concatenación, y si tengo dos palabras que estén, una al final de una palabra coincide con en el mismo grupo que la primera del otro, nada más los voy juntando, o sea, reducción y concatenación, ¿sí? Y esto es un grupo más grande, y resulta que si tengo un funcional que le asocia a los elementos del grupo 1, si soy la identidad, y 0 si no soy la identidad, y extendo linealmente, entonces resulta que tengo esta regla para las variables aleatorias que estén en los diferentes grupos. Entonces lo único que me tienen que creer es que yo naturalmente puedo asociar al grupo libre, al producto libre de dos grupos, un espacio de probabilidad no conmutativo donde tengo esta regla. Voiculescu lo que hace es decir, eso lo puedo hacer no para el grupo, sino para cualquier álgebra, y digamos que motiva esta definición. Entonces, esta es una regla nueva, que está un poco rara, que no nos importa tanto hoy porque no la voy a usar, pero define una nueva teoría, que se llama la independencia libre. Y esta independencia genera toda una teoría, y lo que hoy quiero comentarles o platicarles o convencerlos es de que esta teoría es de cierta forma fundamental para la matemática. ¿Okay? Más que puede uno hacer un paralelismo con la probabilidad clásica, también uno puede tener resultados en matrices en general. ¿Okay? Hasta aquí voy a dejar, estoy en la mitad de la plática. ¿Alguna duda? ¿Todo muy claro? Perfecto. Nada más quiero comentar que aquí el teorema del límite central es un poco diferente, no da la normal, da una cosa diferente y se llama la ley de semicírculo. Y un poco lo comento por si lo ven por ahí, si les interesa, es bueno, pero hoy vamos a explicar algo muy diferente de... Hay una pregunta, Arely, sí. Cuando defines la noción de independencia, así como que la probabilidad de la intersección es el producto, no me gusta mucho esa definición, o sea, me gusta más la de probabilidad condicional. ¿Tienes alguna asociación, o sea, con probabilidad condicional? Sí hay una relación, una noción de esperanza condicional en teoría de operadores, pero es complicado definirla. Pero sí, si quieres, al final platicamos un poquito más de eso. Pero sí hay una noción de esperanza condicional. Pero creo que el punto de aquí es que todo lo puedo definir a partir de la esperanza. No necesito Sí, claro. la probabilidad. Tienes razón. Ok, gracias. ¿Sí? Bueno, entonces el problema de hoy es lo siguiente. Yo tengo, en lugar de sumas, tengo un polinomio. Entonces yo tengo variables aleatorias que son libres o independientes, independientes en el sentido libre, y quiero un polinomio en esas variables. Lo que quiero saber es, si yo sé información de cada una de las variables, ¿qué puedo decir de ese polinomio? ¿Ok? Nada más voy a decir qué tipo de pregunta me voy a hacer. Un átomo es, de una medida de probabilidad, es un punto que tiene medida positiva. Y a esta medida le llamo el peso. ¿Okay? Y entonces les voy a dar una motivación, a ver si los puedo convencer de que esto está interesante. Entonces, tomen dos matrices AN y BN, autoadjuntas, o sea que tengan eigenvalores reales. Y la pregunta es, ¿qué puedo decir de la nulidad de un polinomio en AN y BN? ¿Okay? Por ejemplo, puedo tomar AN más BN, o AN por BN más BN por AN. ¿Ok? Y entonces uno se hace la pregunta y se da cuenta que en realidad no puedo decir mucho si no sé nada de los
espacios asociados a esos eigenvalores. O sea, cómo están cuál es la posición que tienen. ¿Okay? Pero de lo que sí les puedo decir mucho es cuál es el mínimo sobre todas las matrices con estos eigenvalores. Y otra pregunta que está relacionada es, ¿qué pasa si tomo AN y BN que son aleatorios? ¿Y cómo los tomo aleatorios si ya te dije cuáles son los eigenvalores de cada uno? Pues lo único que queda aquí aleatorio es los eigenespacios. Entonces lo que agarro es tomar eigenespacios en posición general, o sea, con la medida de Haar. Perdón, ¿qué es P? P es un polinomio. Pero de dos variables, ¿verdad? Aquí de dos variables, sí, en general vamos a tomar... ¿Pero variables que se conmutan? No, no conmutan, es un polinomio no conmutativo. Gracias. Y entonces, la pregunta que quiero entender hoy es, tengo un polinomio en estas dos matrices, pero la segunda la roto aleatoriamente. Y lo que quiero determinar es cuál es la parte atómica de P o cuáles son los eigenespacios grandes de P de AN, UN, BN, UN estrella. ¿Okay? Entonces déjenme ser más concreto. Digamos que tengo el conmutador. Para que seamos muy claros de que esto es no conmutativo. Si estas fueran variables aleatorias conmutativos, esto sería 0. ¿Okay? Entonces tomo el conmutador y tengo aquí dos matrices. Esta matriz, digamos, tiene un tercio de eigenvalores en 1, en 2 y en 3. Las dos son iguales y agarro el conmutador y lo roto aleatoriamente y lo que veo aquí es una forma. Y se fijan aquí, el máximo es 30. Significa que aquí los eigenvalores son de tamaño 3000. Tengo 3000 eigenvalores, pero significa que los eigenvalores, los eigenespacios son de tamaño muy pequeño en comparación con n. Entonces, eso en el límite no lo voy a ver. Voy a ver una densidad. Por el caso derecho, veo ahí un eigenespacio de tamaño 1/3 del número de eigenvalores totales. En medio, en 0. ¿Ok? Entonces, estos son los que me interesan. ¿Ok? Y quiero saber si puedo calcularlos y cuándo son mínimos. ¿Okay? Esto en el límite, cuando la dimensión va a infinito, lo que pasa es que esto va a tener densidad y esto va a tener un átomo de tamaño 1/3, porque tengo 3000 eigenvalores. ¿Se entendió más o menos, Luis? Perfecto. Okay, aquí hay otro ejemplo que es el anticonmutador. Igual, veo aquí dos casos diferentes, porque aquí el número o sea, aquí puede pasar que tenga una singularidad en la densidad, pero eso no me interesa. Lo que me interesa es que sí sea del orden el número de eigenvalores totales, que aquí sería también 1/3. Entonces, hoy vamos a tratar de ver qué podemos decir sobre esto y qué tiene que ver con probabilidad libre. ¿Ok? Entonces, ¿qué tiene que ver este problema que les acabo de decir con probabilidad libre? Pues resulta que Voiculescu descubrió hace mucho tiempo, bueno, como en el 91, que variables aleatorias libres son casi lo mismo, o asintóticamente, lo mismo que agarrar variables aleatorias, matrices, perdón, y rotarlas aleatoriamente. Eso quiere decir que en el límite, si agarro cualquier polinomio, la distribución de ese polinomio se va a parecer a si tuviera variables aleatorias libres con las mismas distribuciones. ¿Ok? Y entonces la intuición es la siguiente, es que si tengo matrices en posición aleatoria, es decir, que los eigenespacios no tienen nada que ver unos con los otros, entonces cualquier relación que hubiera tenido originalmente se pierde. ¿Ok? Porque una relación, por ejemplo, a cuadrada igual a, por ejemplo, AB igual a BA, tiene mucho que ver qué pasa con los eigenespacios. ¿De acuerdo? Y entonces, perdón, aquí quiero ver, lo que quiero decir es, con probabilidad libre, resulta que puedo hacer algunos cálculos en el límite, y lo que uno ve es que el polinomio, o sea, esta curva de aquí la calculamos con probabilidad libre, y lo que ve es que las matrices aleatorias se parecen a lo que quiero. Por ejemplo, este ejemplo es bonito, es el ejemplo que les estaba diciendo.
tomo una B1 y B2, son variables aleatorias que son matrices que tienen la mitad de eigenvalores 1 y la mitad de eigenvalores menos 1. ¿Sí? Las dos son igualitas. Si B1, puedo agarrar, de hecho, inclusive B1 igual a B2. Pero B1 lo roto aleatoriamente y lo sumo. Y lo que uno nota aquí es que los átomos se pierden. O sea, esto converge a una medida que tiene densidad solamente, aunque tengo aquí una singularidad. ¿Okay? Ahí hay otros ejemplos. Y en principio, yo podría calcular esas cosas, pero la verdad es que no es tan fácil y no hay una fórmula general. Hay un trabajo, quiero mencionar un trabajo de Carlos Vargas, ex estudiante de aquí del CIMAT, donde da un algoritmo para calcular la densidad. Pero este algoritmo, y aquí es lo importante, es numérico. No existe una forma de calcular estas cosas hasta ahora. ¿Okay? Pero resulta que si solo me interesan los átomos, o sea, los que en espacios grandes, proporcionales a la dimensión, sí puedo decir mucho más. ¿Okay? Y esa es la pregunta que quiero resolver hoy, porque les voy a platicar, ya que tengo poco tiempo, y quiero ver qué relación tiene con los problemas que les dije. ¿Okay? Nada más quiero mencionar resultados previos. May, Spacher y Weber, y en de otra forma, Charles Wurth y Shilaktenko probaron que si X, cada una de las variables aleatorias no tiene átomos, entonces tampoco el polinomio en estas variables tiene átomos. Desde hace mucho tiempo, Perkovich y Voiculescu habían hecho el caso de la suma, y Belinsky en 2003 hizo el caso del producto. Otro resultado interesante es de Shilaktenko y Skufranis probaron que si los átomos son de tamaño racional, entonces también el polinomio en estos variables aleatorias tiene átomos de tamaño racional, y de hecho dan una fórmula para el mínimo común múltiplo de, o sea, para el numerador, pero para el denominador. ¿Okay? Y el resultado que probamos, lo que muestra es lo siguiente. Tengo variables aleatorias, las que sean, tal que las marginales o sea, las distribuciones individuales de hecho no necesito las distribuciones, solo necesito los átomos de cada una de las variables. Aquí pueden de hecho poner igual. Cometió un error grave. Puse aquí un igual y puse al revés. Si tienen los mismos átomos, o de hecho menores igual, entonces los átomos del polinomio evaluado en las variables aleatorias libres siempre van a ser más chicos que los de cualquier otro operador. En particular, si mis marginales son discretas, los átomos o los eigenespacios asociados al caso libre son menores que los de cualquier matriz. Entonces, lo que está diciendo esto es que el caso libre te da el caso minimal, o en otras palabras, una matrices rotadas aleatoriamente tienen el kernel más pequeño, la dimensión del kernel más pequeño. ¿Okay? Y un corolario es que si tomo dos pares que sean ahora sí, ambas que sean libres entre sí, las variables, es que tengan los mismos átomos, entonces polinomios en estos dos tuplas van a tener exactamente los mismos átomos. Es decir, que la parte de densidad no te dice nada de la parte de los átomos. ¿Ok? Entonces, lo que dice esto es que con probabilidad libre puedo calcular lo que se llaman los átomos, lo que llamamos átomos inevitables, es decir, los que tienen, o sea, los que cualquier tupla debe tener. ¿Sí? Y de hecho podemos calcular algunos átomos que son inevitables, como este, o como este. ¿Okay? Y nada más para entender un poco cómo se puede usar este teorema, además de que prueba que esta forma es universal, puedo usar este teorema para calcular el caso libre.
Y un resultado que es así muy sorprendente es el siguiente. Y sale del caso, o sea, como aquí mostré que los átomos están contenidos en los átomos de todas los paredes que yo pueda escoger, puedo escoger en particular varias aleatorias que conmutan para comparar con mi problema libre. Entonces, en ese caso, pues es muy fácil porque el espectro de varias aleatorias que conmutan es muy fácil de calcular y nada más está dado por el polinomio en el espectro de cada una de las variables. ¿Okay? Y además puedo encontrar puedo dar una cota explícita. Usando estas ideas, puedo ver cuando la primera tipo de átomos inevitables, de hecho, fíjense que aquí dice al menos, cuando se puede dar la igualdad, puedo dar un criterio que es o sea, que muchos polinomios cumplen esto. Y nada más como ejemplo, si tomo x más y, y tomo x más y más el conmutador de x con y, resulta que cumplen estas dos y además p, cuando conmutan, pues el conmutador no lo veo. Entonces, lo que está diciendo este teorema es cuando el caso conmutativo te da toda la información. Y en ese caso, ambos tienen los mismos átomos. ¿Sí? Y entonces, fíjense, aquí doy un ejemplo de una matriz aleatoria que aproxima esto. Y fíjense que este es exactamente lo mismo. Bueno, casi lo mismo, porque es aleatorio. Pero salvo aproximación. ¿Sí? Pero la densidad, o sea, la otra parte que es el complemento de la parte atómica, es muy diferente. ¿Sí? De hecho, aquí le puedo poner un K y puedo ver así cómo evoluciona todo, y este va a quedar así igualito. Nada más, si quieren, para terminar, esto nos permitió calcular ejemplos precisos, y uno que a la gente mucho le interesa, obviamente, es el conmutador. Y para el conmutador podemos dar explícitamente cuáles son los átomos a partir de los átomos de X y de Y, y también para el anticonmutador, que es un poco más complicado, como uno puede ver, la fórmula es un poquito más complicada, pero también lo podemos obtener, y lo que hicimos es un poco ir más allá del caso conmutativo, pero ir con matrices de 2×2 se puede hacer este teorema. Y nada más para terminar, quiero mencionar, si no es que lo mencioné, que esto también se puede hacer para funciones racionales no conmutativas. Y por ahí termino. Gracias, Octavio. ¿Hay preguntas para Octavio? Si alguien tiene pregunta, puede quitar el mudo a su micrófono y hacerla en voz alta. Steven, ¿tienes una pregunta? Porque veo que pues, la cámara. ¿No? Bueno. Perdón, no tengo pregunta. Ok, está bien. Perdón. ¿Te puedes regresar un poquito a la diapositiva cuando estabas haciendo caso anterior? Antes del conmutador, creo que se crea aplicaciones, sí. O sea, aquí en este ejemplo, o sea, es una de las cosas que dijiste al principio de la probabilidad libre es que tiene aplicaciones no necesariamente, o sea, fuera de la probabilidad libre, o sea, solamente a las matrices, ¿no? Que no necesariamente trata de emular las cosas de la probabilidad clásica. O Este sea, es uno de esos aquí, bueno, ejemplos. este Ajá. teorema lo que dice es cuando puedo calcular exactamente el caso libre. Y lo que dice este teorema básicamente es que tengo una condición de inyectividad en cada variable. Entonces, el caso más sencillo es cuando unas sumas, entonces es inyectiva en cada una de las variables. Lo que yo decía antes es este teorema que escribí, de hecho, un poco mal,
Pero lo que dice es que si tengo paredes aleatorias libres, los átomos del caso libre son menores que cualesquiera matrices. O sea, tú comparas cualesquiera matrices que conmuten o que no conmuten o lo que quieras, y los átomos que van a estar en el caso libre están en todas. Y usando eso podemos comparar con las matrices que nos convengan para encontrar el caso libre. Esa es un poco la idea. Vale. Gracias. Creo que me fui un poco rápido. Octavio, muchas gracias por la charla. Oye, a ver, te quería hacer una pregunta, así un poquito pedestre. A ver, vi por ahí una gráfica que parecía como la de la distribución del semicírculo de Wigner, que creo que es natural que aparezca si están apareciendo unos eigenvalores y lo que me gustaría es como si nos pudieras conectar estas otras distribuciones que estás obteniendo, ¿son una especie de generalización de eso o realmente no tiene nada que ver? O sea, lo que pasa es que el caso, esta que está aquí, Es el caso más trivial. es el caso en el que sumo muchas variables aleatorias y las normalizo como el caso gaussiano. Y lo que pasa es que en el caso gaussiano, en probabilidad libre, da la ley de semicírculo. Ahora, la conexión con la ley de semicírculo de Wigner es que si yo sumo muchas matrices, las entradas van a ser, o sea, matrices independientes, esas son libres asintóticamente, y lo que pasa es que si sumo muchas matrices utilizando el teorema clásico, dice que las entradas van a ser gaussianas. Entonces, una versión del caso del teorema de Wigner dice que si agarro matrices con entradas gaussianas, independientes entre ellas, converge la distribución del semicírculo de Wigner, que es esta de acá. ¿Sí? Ahora, lo que yo digo con matrices aleatorias es que los eigenespacios de matrices aleatorias en posición general son mínimos, dados mis eigenespacios de A, N y Bn. Son de tamaño mínimo. Eso es lo que, no sé si respondí tu pregunta, pero es un poco la idea. Ya, de acuerdo. O sea, esta cosa tiende a suavizar y lo que no se va a poder suavizar ya es inevitable para cualquier matriz. Esa es la idea. Gracias por la pregunta. ¿Hay alguna otra pregunta, Octavio? A ver, ¿te puedo hacer una pregunta yo? ¿Qué tal, Octavio? Muchas gracias por la charla. Esto nos hablaste básicamente de los eigenvalores, ¿verdad? Cómo se comportan los eigenvalores de Sí. estas matrices. Sí. ¿Hay algo sobre los eigenvectores asociados a estos eigenvalores? Por ejemplo, si tuvieras dos átomos o algo así, ¿se puede decir algo o nada que ver? Los eigenvectores van a estar en posición, o sea, para estas matrices justamente están en posición general. O sea, estas cosas no ven los eigenespacios, ese es el punto. Ajá. Individualmente no, pero aún cuando haces las combinaciones. Bueno, ya te entendí. Cuando hago las combinaciones, sí, lo que va a pasar es que vamos a pensar nada más en el cero, en el kernel. Entonces, lo que pasa básicamente es que, por ejemplo, en este ejemplo, déjame poner este teorema muy particular. Estas dos proposiciones. O sea, lo que pasa aquí es que tengo varias variables aleatorias y lo que dice es, o matrices, y lo que digo es, ¿qué tan, si tengo el kernel, qué tan chico puede ser el kernel
de, la intersección de los kerneles. ¿Ok? Y entonces, si yo sé que el kernel es al menos de este tamaño, de esto, entonces el eigenespacio asociado a este polinomio, de hecho, va a ser la intersección de los eigenespacios. Y un poco lo que pasa es que esos son inevitables, justamente cuando están en posición aleatoria. Pero hay otros casos un poco más complicados. ¿Sí? Por ejemplo, aquí lo que pasa es que cuando multiplicas con X, también pasa que los eigenespacios se van, cuando sumas matrices con kernel muy grande, entonces ahí también hay cosas de la intersección del kernel. Entonces sí puedes saber más o menos cuando las rotas. Básicamente lo que haces es que, lo que pasa aquí es que no puedes evitar cosas cuando tienes kernel muy grande, ¿no? No sé si respondí la pregunta. Sí, gracias. Sale. Bueno, pues le damos las gracias a Octavio nuevamente.